Urgente. Irán envía armas a Rusia. Estados Unidos en alerta. Este es un giro inesperado que ha dejado a la administración Biden en alerta máxima. Estados Unidos ha lanzado una advertencia diplomática. Informes de inteligencia, junto con declaraciones del secretario de Estado, Anthony Blinken, indican que Irán ha enviado misiles balísticos THAAD-360 a Rusia en medio del conflicto en Ucrania. Esta acción ha despertado la preocupación en Washington, y muchos se preguntan si esto desencadenará nuevas sanciones o, peor aún, una posible respuesta militar. Imágenes satelitales han revelado algo aún más alarmante. Soldados rusos están siendo entrenados en territorio iraní para utilizar estos misiles. ¿Qué significa esto para la ya devastada Ucrania? Esta decisión marca una escalada considerable en la guerra en Ucrania, con implicaciones no solo para Kiev, sino para la geopolítica mundial. Los misiles THAAD-360, con un alcance de 120 kilómetros, permiten a Rusia atacar objetivos cercanos a la línea del frente con mayor precisión y potencia destructiva. Blinken expresó su preocupación sobre el impacto devastador que esta nueva asistencia militar iraní podría tener en el curso del conflicto. Además, decenas de soldados rusos ya han sido entrenados en Irán para manejar estos sistemas de misiles, lo que evidencia una cooperación militar cada vez más profunda entre Moscú y Teherán. Mientras tanto, Rusia ha demostrado su capacidad para adaptarse a las sanciones impuestas por Occidente. A pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para aislar a Moscú, la relación con Irán sigue fortaleciéndose. El Reino Unido y otros países europeos han reaccionado rápidamente ante esta nueva amenaza. Sin embargo, la respuesta de Moscú y Teherán es clara. Su alianza es firme e inquebrantable. Tanto las agencias de inteligencia estadounidenses como europeas han confirmado que los misiles THAAD-360 han llegado a Rusia y están listos para ser desplegados en Ucrania. Para Irán, este es un paso más en su estrategia para desafiar la hegemonía occidental y consolidar su influencia global. Esta colaboración no solo involucra la entrega de misiles balísticos, sino también el intercambio de tecnología avanzada. Esta situación ha provocado duras críticas en Estados Unidos. Por su parte, Ucrania ha reaccionado enérgicamente. Mientras tanto, en el campo de batalla, los misiles THAAD-360 podrían cambiar el curso de algunas de las batallas más importantes, ya que permiten ataques más precisos y a corta distancia. Además de los misiles, Irán también ha enviado cientos de drones a Rusia desde el inicio de la guerra. Para muchos en Occidente, la creciente cooperación militar entre Irán y Rusia es una señal de que la guerra en Ucrania está tomando una nueva dirección, una que podría alargar el conflicto y dificultar cualquier intento de alcanzar una solución diplomática. Teherán ha tratado de minimizar la importancia de estos acuerdos militares, alegando que no está directamente involucrado en el conflicto en Ucrania. La implicación de Irán en este conflicto es otro ejemplo de cómo la guerra en Ucrania está tomando una dimensión global. Los misiles THAAD-360 representan una ventaja táctica significativa para Rusia, con su capacidad de atacar objetivos a 120 kilómetros de distancia con precisión, evitando el desgaste de su propio arsenal. No es la primera vez que Irán se involucra en un conflicto fuera de sus fronteras. Este movimiento ha generado preocupación entre los aliados europeos de Ucrania, quienes temen que estos misiles puedan ser utilizados para atacar objetivos cercanos a las fronteras de la OTAN, lo que elevaría significativamente la tensión en la región. Mientras tanto, el Kremlin ha tratado de restar importancia a esta cooperación militar, afirmando que las relaciones con Irán son simplemente una extensión de sus lazos comerciales y políticos. La guerra en Ucrania ha dejado claro cómo las alianzas internacionales pueden influir en los conflictos regionales. A medida que Rusia sigue recibiendo apoyo de países como Irán, la presión sobre Occidente para intensificar su asistencia a Ucrania también crece. Hasta ahora la respuesta de Occidente ha sido aumentar las sanciones tanto contra Irán como contra Rusia. Sin embargo, la efectividad de estas medidas es cuestionable, dado que la cooperación entre Moscú y Teherán continúa fortaleciéndose. La participación de Estados Unidos en la guerra entre Ucrania y Rusia ha sido una mezcla de apoyo en varios frentes: diplomático, económico y militar. Desde el comienzo del conflicto, Washington ha otorgado miles de millones de dólares en asistencia militar a Ucrania. Esta ayuda ha incluido sistemas de defensa antiaérea, vehículos blindados y municiones de artillería. Además, Estados Unidos ha encabezado múltiples rondas de sanciones contra Rusia, con el objetivo de aislar económicamente al Kremlin y debilitar su capacidad para financiar la guerra. Estas sanciones han impactado sectores clave como la energía, la banca y la tecnología, aunque su verdadera efectividad sigue siendo un tema de debate.
En el ámbito diplomático, Estados Unidos ha colaborado estrechamente con sus aliados de la OTAN y la Unión Europea para lograr una respuesta unificada y coordinada al conflicto. Esto ha implicado la realización de cumbres internacionales y reuniones de alto nivel para discutir estrategias de apoyo a Ucrania y de presión hacia Rusia. Sin embargo, el papel de Estados Unidos no ha estado libre de críticas. Algunos analistas argumentan que la amplia ayuda militar podría prolongar el conflicto y aumentar el riesgo de una escalada con Rusia. Otros advierten que la política de sanciones podría tener efectos colaterales negativos en la economía global. A pesar de estas preocupaciones, la administración estadounidense ha dejado en claro que su apoyo a Ucrania es firme y continuará durante el tiempo que sea necesario. El presidente de Estados Unidos ha reiterado en múltiples ocasiones que el objetivo es garantizar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como enviar un mensaje contundente contra la agresión y la violación del derecho internacional. En resumen, el papel de Estados Unidos en la guerra entre Ucrania y Rusia es complejo y multifacético, abarcando desde el suministro de armas hasta la imposición de sanciones y la diplomacia internacional. A medida que el conflicto continúa, la influencia y las decisiones de Washington seguirán siendo un factor crucial en el desarrollo de esta crisis global. Desde el estallido de la guerra, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha tomado una serie de medidas que han influenciado considerablemente la dinámica del enfrentamiento. Putin ha dejado en claro sus objetivos: garantizar la influencia rusa en Ucrania, salvaguardar a las poblaciones de habla rusa y desafiar el orden internacional dominado por Occidente. Para alcanzar estas metas, ha recurrido a una mezcla de tácticas militares, políticas y económicas. En el plano militar, Putin ha ordenado operaciones que incluyen la anexión de Crimea en 2014 y la reciente invasión a gran escala de Ucrania en 2022. El Kremlin ha justificado estas acciones como necesarias para defender los intereses rusos y contrarrestar lo que perciben como una expansión de la OTAN hacia sus fronteras. En el ámbito político, Putin ha empleado la propaganda y la desinformación para influir en la opinión pública, tanto dentro como fuera de Rusia. Los medios de comunicación estatales rusos han desempeñado un papel fundamental al difundir la narrativa del Kremlin y desacreditar a los gobiernos occidentales y ucraniano. En el frente económico, Putin ha intentado mitigar el impacto de las sanciones internacionales diversificando las relaciones comerciales de Rusia, particularmente con naciones como China e India. Además, ha impulsado la autosuficiencia de la economía rusa, fomentando la producción nacional y reduciendo la dependencia de bienes importados. El impacto de las acciones de Putin en la dinámica global del conflicto ha sido profundo. Sus decisiones han conducido a un aislamiento internacional sin precedentes para Rusia y han suscitado una respuesta contundente de la comunidad internacional que ha incluido sanciones económicas y el suministro de ayuda militar a Ucrania. No obstante, las tácticas de Putin también han resonado en ciertos sectores que ven en su liderazgo una defensa de los valores tradicionales y una resistencia frente a la hegemonía occidental. A medida que el conflicto se prolonga, las estrategias de Putin continuarán siendo un factor determinante en la evolución y eventual resolución de la guerra entre Ucrania y Rusia. Sus decisiones no solo afectan a las partes directamente involucradas, sino que también tienen repercusiones para la estabilidad y el orden internacional en general.